Buenas noches, este es el video de mi proyecto integrador. Es de la materia Programación 3 en la modalidad de CNCI virtual. Mi nombre es Eric Alfredo Varas Juárez. Estoy estudiando la carrera de Ingeniería en Tecnologías Computacionales. Mi número de matrícula es AL082567. En este proyecto vamos a solucionar unas preguntas que nos dejaron resolver. Como primera pregunta, define qué es un file y cómo se identifica. El término file se refiere a un archivo en el sistema de archivos de una computadora. Un archivo puede contener datos almacenados de manera persistente como texto, imágenes, programas ejecutables, etc. La manipulación de estos archivos es una parte importante de muchas aplicaciones Java, ya que permite leer programas y escribir datos en el disco. La manipulación de estos archivos se realiza principalmente a través de la clase java.io.file. La clase File proporciona una interfaz abstracta para trabajar con directorios y archivos. No presenta el contenido del archivo en sí, sino que lo utiliza para manipular la información relacionada con el archivo, como su nombre, ruta, permisos, etc. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son los métodos de la clase PrintWriter para añadir información a los archivos de texto? La clase PrintWriter proporciona varios métodos para escribir datos en archivos de texto. Algunos de los métodos más comunes para añadir información en archivos son estos: print string s y println string s. Printf en formato string, en objeto, en args. Y write en formato string s. Hay que recordar que cuando trabajamos con PrintWriter es importante cerrar el flujo después de terminar en el archivo utilizando el método close. Esto se asegura para que los datos se escriban correctamente y se liberen los recursos asociados. Siguiente pregunta. ¿Qué permite realizar la clase Scanner? La clase Scanner en Java se utiliza para leer los datos de diferentes fuentes, como la entrada estándar del teclado, archivos o incluso cadenas de texto. Proporciona métodos para analizar y procesar datos de diferentes tipos de manera fácil y conveniente. Unas de estas son entrada desde el teclado, lectura desde archivos, análisis de tipos de datos y delimitadores personalizados. Siguiente pregunta. ¿Qué tipo de información almacenan los ficheros binarios? Los archivos binarios almacenan información en formato binario, es decir, en una secuencia de bits. A diferencia de los archivos de textos que almacenan datos de manera legible para los humanos, los archivos binarios no están diseñados para ser legibles directamente y pueden contener una amplia variedad de datos como datos binarios sin procesar, estructuras de datos complejas, archivos ejecutables y archivos de bases de datos. Explica los tres métodos que actúan en la escritura de archivos binarios. Para la escritura de archivos binarios, las clases más comunes utilizadas son File Output Stream, Data Output Stream y Object Output Stream. El File Output Stream se utiliza para escribir bytes en un archivo. El Data extiende Filter Output Stream y proporciona métodos para escribir datos primitivos en un flujo de salida. Y el Object se utiliza para escribir objetos en formato binario. Los objetos que deseas establecer implementar la interfaz serializable. Describe qué es el flujo de bytes y de caracteres. Los conceptos de flujos de bytes y flujo de caracteres están relacionados con la forma en que se leen y escriben datos en Java. Están asociados a las clases del paquete java.io. Ambos tipos de flujos representan la forma en la que los datos se mueven desde una fuente. Por ejemplo, un archivo o una conexión de red hacia un destino. Por ejemplo, un programa de Java o viceversa. El flujo de bytes, Input Stream, es la clase base para todos los flujos de entrada. Output Stream es la clase base para todos los flujos de salida de bytes. Y para el flujo de caracteres está el reader y el writer. El reader, esta es la clase base para todos los flujos
de entrada de caracteres. Y Writer, esta es la clase base para todos los flujos de salida de caracteres. Los flujos de caracteres son más adecuados para leer y escribir datos de texto, ya que manejan automáticamente la codificación y decodificación de caracteres. Son eficientes para trabajar con archivos de texto y con operaciones más convenientes en términos de manipulación de cadenas. Esto sería todo de mi parte. Muchas gracias.